Bueno, lo había anunciado en el editorial, nos acompaña de citas el doctor Jorge Ramaciotti, muchas gracias, doctor, y Julián Nasif. Yo decía que cuando uno los escucha a ustedes pareciera que están frente a un reclamo salarial, pero en realidad lo que ustedes están poniendo una voz de alerta sobre lo que está ocurriendo con el sistema de salud en la provincia. Vamos primero a lo salarial. ¿Por qué no aceptan el acuerdo salarial que hizo el gobierno con distintos gremios de la salud? Fundamentalmente porque interpretamos que trabajar debe ser opción de un reconocimiento salarial digno. Y aún a pesar de la paritaria, seguir teniendo sueldos iniciales por debajo de la línea de la pobreza es un aspecto que para nada, ¿no es cierto?, corresponde ser aceptado. Así, en pocas palabras, uno fundamenta por qué nuestro espacio acá no accedió a firmar algo que interpretamos es solo empobrecer más al trabajador de la salud. 3 de los 4 niveles salariales que hoy constituyen el sistema de sueldos, a pesar de este tan mentado y festejado acuerdo que no es más que una expresión de un mitin político, tal como hemos visto en las imágenes de aquel viernes 31 de marzo, determina, ¿no es cierto?, que 3 niveles salariales, vuelvo a repetir, vivan con sueldos por debajo de la línea de la pobreza. La inflación se incrementa, no se detiene, es incesante, y cuando este día, próximo viernes 14, conozcamos el nuevo índice inflacionario, hoy lo decía con compañeros de trabajo en el hospital de Ranchillos, vamos a ser entre un 6 y un 7% más pobres que el día de hoy. Fundamentalmente ese es el motivo. No hay un reconocimiento a la profesionalización del personal, a la trayectoria, a la experiencia adquirida. Y uno dice, ¿cómo hace una enfermera pilar fundamental del sistema sanitario para vivir con 170,000 pesos al mes? Cuando la canasta básica al mes de febrero es de 170,000 y con esta proyección que hay de la inflación de marzo ya va a llegar a 190,000. Doctor Julián Nasif, este atraso en el sueldo de los médicos respecto al costo de vida, ¿es un fenómeno ahora reciente o siempre estuvieron atrasados y ahora lo que hicieron es atrasarse mucho más? No, el atraso se incrementó ahora. Para hacer honor a la verdad, a fines del año 2019 e iniciando el 2020, en ese momento el doctor Juan Mansur, gobernador de la provincia, decidió unilateralmente interrumpir lo que se había firmado y que el Poder Ejecutivo se había comprometido a cumplir, que se denominaba cláusula gatillo. A partir de ahí, y en tan solo 3 años, el valor real de nuestros salarios disminuyeron o se perdieron en un 100% prácticamente. ¿Qué establecía la cláusula gatillo? La cláusula gatillo establecía actualizaciones salariales en función a la inflación. En todo el año 2020, con una inflación oficializada, difundida por el INDEC, el organismo año oficial. De la pandemia. Exactamente. Con un 40% de inflación, el sector de la salud tuvo una actualización de 0%, versus 40% de inflación, y con un presupuesto provincial actualizado en igual porcentaje. En el año 2021, que fue el año en donde nuestro gremio no firmó, porque en disconformidad al acuerdo celebrado con los otros gremios de tan solo actualizar el salario en un 30%, la inflación fue de 51%, o sea, 40 más 21, 61%, más todo lo que ocurrió en el año 2022. Por eso decimos, nuestros salarios han perdido un valor real en ese porcentaje y hoy estamos en esta lastimosa situación en la que nos encontramos. Doctor Jorge Ramaciotti, ustedes también hablan de las condiciones en que desarrollan la profesión ustedes en los hospitales. ¿Nos puede ser un poco específico para que la gente entienda? Sí, cómo no. Nosotros venimos advirtiendo al gobierno desde hace varios años atrás, antes de la pandemia de COVID, la situación del sistema. Y con la pandemia y en el post-pandemia se acentuó el cuadro que ya habíamos anticipado. No están entrando colegas a hacer las residencias médicas,
Muchos centros de atención primaria fundamentales para la medicina preventiva están sin pediatras, están sin médicos clínicos, están sin especialistas. Por ejemplo, hay lugares donde hay ecógrafo, pero no hay nadie quien lo maneje. En algún CAPS de Tucumán, por ejemplo, hay un equipo para hacer audiometrías, pero no hay fonoaudiólogo. Pero fundamentalmente lo que estábamos observando era que el personal de la salud no solo no estaba entrando, sino que el personal que ya estaba dejando el sistema. Estaba dejando el sistema. ¿Por qué se van al sector privado? En realidad hay varias causas, pero fundamentalmente la principal causa es una cuestión económica. Es decir, las personas con los sueldos en el sistema, y cuando hablo de personas no hablo solamente de profesionales médicos, hablo de personal de enfermería, están buscando fundamentalmente otros horizontes porque económicamente no pueden con el trabajo público satisfacer las necesidades de sus grupos familiares. Entonces, por un lado, no está entrando personal al sistema y por otro lado, el personal del sistema se está yendo. Y hemos observado, por ejemplo, algunas especialidades, yo soy especialista en terapia intensiva, la pandemia mostró a nivel mundial y a nivel local la falta de médicos especialistas en terapias intensivas. Los médicos de mi servicio tienen un promedio de 17 a 20 años de guardias en terapia intensiva. Trabajan en mi unidad y trabajan en unidades en servicios privados, generalmente bajo el cargo de guardias. Esa población está ya a punto de ser amortizada en sus capacidades y en sus destrezas. Entonces, ¿quién va a atender las terapias intensivas? ¿Se acuerda cuando fue la pandemia? Cuando fue la pandemia, a nivel mundial, yo recuerdo, por ejemplo, Italia, que tuvo que llamar a anestesistas ya jubilados de elevada edad para ocupar los cargos de los médicos, que en ese caso la causa fundamental, desgraciadamente, era el fallecimiento de los profesionales. En este momento los profesionales están envejeciendo, no están entrando al sistema, se están yendo del sistema y el sistema permanece viendo esto. ¿Y a qué nos va a llevar? Obviamente nos va a llevar a una medicina dual. Va a haber una medicina pública con escasas prestaciones, con personal poco formado o con personal envejecido, y una medicina privada al alcance de muy pocos que tal vez muestre fehacientemente cómo va a terminar esta realidad. La gente nuevamente va a perder su derecho a la salud pública y su derecho a la vida y a la salud. Doctor Ramaciotti, la sensación que tengo con el relato que usted nos acaba de hacer y la descripción es que en algún momento vimos que se incorporó mucha tecnología al sector público y que el sector público avanzaba en tecnología frente al sector privado. Lo que usted nos dice hoy, que los cuellos de botella están en la cantidad de personal que trabaja. Hay dos cosas que había que señalar, que me gustaría señalarle. Una es eso, es real. Hay un cuello de botella la pata más débil del sistema es el recurso humano. Esa es la pata más débil. Yo puedo tener tecnología, pero si no tengo el canal adecuado para que esa tecnología llegue a la gente, es decir, si yo no tengo el ecografista para que haga el estudio, ¿de qué me sirve semejante complejidad? Esa complejidad sin recurso humano adecuado solo sirve para sacarse fotos a nivel preelectoral. Inauguramos el servicio fulano que sabemos que no va a durar porque no hay quien lo lleve adelante al sistema. Y acá hay que entender algo. Cualquier política sanitaria que no se asiente en una política social no sirve. Esto no es una frase nuestra, esta frase, hay una frase que usted dice que me gusta mucho, que es: no hemos aprendido nada. Esta frase lo dijo Ramón Carrillo allá por el año 50 y pico. El primer sanitarista argentino. El primer sanitarista argentino. El que decía que no hay que curar a la gente, sino que hay que lograr que no se enferme. Exactamente. Entonces, fíjese usted, él ya decía, no es falta de política sanitaria, es falta de política social. ¿Por qué ha estallado el COVID? ¿Por qué ha estallado el dengue? Porque no hay políticas sociales. Hay hambre, hay pauperización, hay pobreza, hay falta de ocupación. Todo eso es lo que ha estallado. El sistema de salud, nosotros somos parte del sistema de salud, nosotros entregamos la vida, nosotros y toda la gente que trabaja con nosotros, desde el camillero, el personal de maestranza, el administrativo, toda la gente está haciendo un esfuerzo, el sistema está a excesiva tensión, pero nada de eso sirve si no existen políticas sociales adecuadas. El gobierno ha fracasado, no solo en lo sanitario con respecto al recurso humano, ha fracasado en lo social, por eso va estallado el COVID, por eso ha estallado el dengue, y es cuestión de esperar qué es lo que va a estallar el año que viene. Para terminar, Julián Nassif, ¿cuándo finaliza y cómo finaliza este conflicto? ¿Qué respuesta tienen que recibir ustedes para y acá la palabra importante la tiene el gobierno de la provincia.
El gobierno de la provincia, que lamentablemente, ¿no es cierto?, utiliza algunos espacios gremiales como oficinas de la Casa de Gobierno. Una de esas expresiones se ha visto en el día de hoy a propósito de la reformulación de la Ley de Carrera Sanitaria. La Ley de Carrera Sanitaria es un instrumento que tiene muchos años, que desde el 2009 hasta acá, que fue la primera acta de acuerdo que firmamos con el gobierno provincial, hemos sido insistentes en reformularla y siempre la respuesta es no hay presupuesto. La verdad que es una respuesta torpe, una respuesta que a todas luces es expresión de una mentira, lo tenemos que decir de ese modo, porque cuando vemos instancias dependientes de la política, como es la legislatura, la más cara del país, y a la par decir que no hay presupuesto para que quienes trabajan atendiendo la salud de la población tengan una retribución digna, bueno, queda en evidencia. Este planteo desde nuestro lado, que está sostenido fundamentalmente en resistir y perseverar, hoy ha quedado expresado en la legislatura de la provincia, cuando la Comisión de Salud ha tratado en un tiempo récord la reformulación de la Ley de Carrera Sanitaria, un anteproyecto que enviado por el Poder Ejecutivo, porque lo envía a las apuradas, porque ve que las medidas que llevamos adelante no dejan de estar presentes, porque ve que cada vez hay más personal que se suma, porque ve que la salud de la población, a consecuencia de una ausencia de respuesta propia del gobierno, no llega. Bueno, en tiempo récord están tratando de modificar un aspecto que tiene que ver con coeficientes de nivel, que va en respuesta, en definitiva, a lo que tanto venimos solicitando. Esto esperemos que no sea un ardid más para engañar, porque ahora ese proyecto debe ser tratado en sesión de la Cámara Legislativa y posterior al tratamiento debe tener el consenso y la aprobación del Poder Ejecutivo y la implementación inmediata. Pero mientras eso no suceda, mientras no haya una toma de conciencia de que la recuperación debe ser en valores correspondientes a lo que cada uno hace, tenemos el gran temor de que la crisis sanitaria en la provincia se profundice. Aquí la ausencia de política sanitaria ha puesto en evidencia que vivimos de epidemia en epidemia. Ayer fue el COVID, hoy es el dengue, es el incremento de las enfermedades pertenecientes a virus que afectan el aparato respiratorio. No ha trascendido aún mucho todavía, pero lo vemos a diario, el incremento muy grande que hay en el caso de pacientes con enfermedades mentales a consecuencias de adicciones y de una vida, ¿no es cierto?, llena de estrés. Y todo eso, ¿quién lo atiende? Lo atiende el sistema de salud, el personal, que cada vez es más escaso. Julián Nasif, Jorge Ramaciotti, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de expresar. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en www.departidatv.com y en CCC Go.